Penúltima del tiempo ordinario, hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Ofrezco la Eucaristía por todos ustedes, por sus intenciones y sus necesidades, en especial por el eterno descanso de Monseñor Rogelio Montenegro Quiroz, de Mercedes Leal Barra, de los enfermos Fabiola Coutinho y de los alumnos que están estudiando pedagogía, San Pablo e introducción a la antropología filosófica. Para celebrar dignamente estos misterios, que conozcamos que no hemos sido totalmente fieles al amor de Dios. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cada año con la celebración de Santa Cecilia, te suplicamos que lo que devotamente se nos ha transmitido sobre ella nos sirva de ejemplo para imitarla y proclamemos las maravillas de Cristo, tu Hijo, reflejadas en la vida de tus santos. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. Cuando recorrían las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Eliamina, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas y las armas dejadas ahí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elmaida con la intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla, pero no lo consiguió, porque al conocer sus propósitos, los habitantes le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo
y marcharse de allí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además, habían destruido el altar pagano levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Habían vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Bet-Sur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y quedó consternado, a tal grado que cayó en cama, enfermo de tristeza, por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció allí muchos días, cada vez más triste y pensando que se iba a morir. Entonces mandó llamar a todos sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación. Y me preguntó: ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza, si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso? Pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo, y toco en tu honor altísimo. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante ti. Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado y borraste para siempre su recuerdo. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron, su pie quedó atrapado en la red que escondieron. Tú, Señor, jamás olvidas al pobre, y la esperanza del humilde jamás perecerá. Cantemos al Señor, nuestro Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercaron a Jesús algunos saduceos. Como la solución era la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano no casado que muera sin haber tenido hijos,
se casó con la viuda para darle descendencia a su hermano. Una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin también murió la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposo? La mujer, pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, del mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya nadie se atrevió a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Sentados, por favor. Muy queridos hermanos, ante el Señor en esta hermosa mañana nos permite celebrar nuestra fe siempre en la presencia del resucitado. Ya estamos viviendo la conclusión de la penúltima semana del año litúrgico que iniciábamos precisamente con la primera dominica de Adviento. El día de mañana vamos a concluir con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Recuerden que el año litúrgico fue confeccionado por don Próspero Guéranger a mediados del siglo XIX. El Papa Pío XII lo implementó en la Mediator Dei, pero murió después y fue hasta el Papa Juan XXIII con su primera constitución, Sacrosanctum Concilium, en el año 1962, cuando se cambió la nomenclatura año cristiano por año litúrgico. De hecho, el año litúrgico representa la historia lineal, no historia cíclica, secular, y la historia lineal va desde la creación hasta la parusía. Para nosotros el año litúrgico empieza desde la encarnación, nacimiento, adviento, Navidad, hasta la conclusión de los tiempos, parusía, con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Por eso en las últimas semanas de cada ciclo litúrgico, A, B y C, las lecturas son escatológicas. A lo largo de estas 2 semanas hemos leído el primer libro de los Macabeos, después de haber leído durante varias semanas la carta a los romanos. Y hoy hemos escuchado cómo concluye el fin de un hombre, que es Antíoco IV Epífanes. Muere en la soledad y en la tristeza, y él mismo reflexiona que muere así por haber actuado mal con algunos pueblos. Yo no sé qué pasa en la conciencia de un tirano, de un sátrapa, cuando se está muriendo. Yo supongo que su muerte será aterradora si es que tiene conciencia de lo que hizo. Yo creo que al final todo el mundo se arrepiente. El problema es que se arrepienten ya muy tarde. El Evangelio es escatológico, pero miren, algunos toman conmigo la clase de escatología, y si ustedes recuerdan la esperanza salvadora de Benedicto no se pone a reflexionar estas minucias. ¿Por qué? Porque la gente imprudente que no tiene fe se pone a hablar de pequeñeces, sino de un tema general, que es la vida más allá de la muerte. Como los saduceos no creen en la resurrección, le preguntan esto que está inserto en el libro de Tobías, ustedes conocen, y el demonio Asmoneo
que hacía morir a los hombres el día de su matrimonio, hasta que llega Rafael y da por esposo precisamente a Tobías. Bueno, sería raro, difícil que una mujer se casara con 7 hombres distintos, pero más bien quieren poner a prueba a Jesús. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida eterna serán como ángeles. Si nos remitimos al libro La creación donde Dios, de Joseph Ratzinger, dice Ratzinger que los ángeles tienen 2 misiones. La primera, adorar a Dios perpetuamente, y la segunda, el ser mensajeros. Si seremos ángeles, entonces contemplaremos beatíficamente siempre a Dios. Y después pone como referencia el capítulo 3 de Éxodo. Yahvé se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y yo creo que el Evangelio de Juan, que es el Evangelio de la vida, Jesús se presenta siempre como vida, no como muerte. Jesús se presenta como resurrección. Qué bueno que ustedes, queridos hermanos, que estudian pedagogía, San Pablo e introducción a la filosofía, vengan a esta casa, que es su casa, y que a veces, como no vienen los alumnos acá, porque todo el mundo quiere línea, las casas se van aposcaguando. Qué bueno que hay algunos que sí vengan aquí a su casa. Claro, ahorita con lo que ha hecho el gobierno de poner parquímetros en arreglar las calles, a veces es difícil buscar lugar. Yo lo que ya se fue, aquí los ministeriales estaban en la 21, ya la 21 está más desahogada, pero yo creo que ya van a poner parquímetros ahí, no pusieron parquímetros para que los ministeriales no pagaran parquímetros, porque en Puebla hay habitantes A, B y C, los que pagamos y los que no pagan. Pero el instituto pues es su casa y está abierto siempre de 10 a 1 y de 5 a 7. Bueno, al estudiar pedagogía me recuerda a una obra de Clemente Alejandrino, el segundo maestro de Alejandría después de Parteno y antes de Orígenes. Él escribió 2 obras de las que se conservan. Una es El Pedagogo y otra es Tapices. Ojalá los que están estudiando pedagogía lean la obra El Pedagogo de Clemente Alejandrino. ¿Y qué significa la palabra pedagogía? Es la conducción desde un punto de partida hasta un punto de llegada del maestro, del asesor, hacia un alumno. Y hay otra obra posterior, que Clemente es del siglo III, de San Agustín, que es del siglo V, que ojalá lean, que se llama De Catechesis Rudibus, es decir, de catequesis a los rudos. Para Clemente, los catecúmenos que se vuelven neófitos, no hay que darles alimento sólido, hay que darles leche, hay que amamantarlos, porque los neófitos se espantan de todo, porque su fe no es madura. Y por eso dice Agustín que para él los rudos son los que están iniciando el ave de la catequesis. Y la ejemplificación que hace Agustín es muy hermosa. Él dice que los rudos es como pasar en una perla que son muy caras ahora, bueno, las auténticas, las de marco salen muy baratas, ¿no?
Es como pasar un hilo de oro en medio de una perla, pero sin que el hilo de oro toque ningún borde. Porque cuando una persona empieza su camino como cristiano, cualquier cosa lo escandaliza y se va. Yo eso lo he visto mucho en la pastora de salud. Bueno, entonces bueno que estudié en pedagogía. Claro, yo siempre he dicho que para aquel que lee, pues va a seguir leyendo, ya están en la tercera etapa y ya han aprendido algunas materias en las primeras 2 etapas. Yo sí les pido que no dejen de leer, de reflexionar, por favor. Yo creo que el éxito del instituto no depende del instituto, depende de los que salen. Bueno, no de los que salen de él, sino de los que salen a cantar las maravillas de cambio, verdadera transformación, porque hoy la transformación la por los suelos. Segundo, los que están estudiando San Pablo, de hecho la carpeta es bastante sencilla y tiene el A de San Pablo, pero para hablar de San Pablo se podría hacer todo. Yo creo que todo un seminario de San Pablo, no de 120 horas, sino de 600 horas, primero para ubicarnos en el tiempo y en el espacio de Pablo, como decía el señor Rogelio, sin leve en el ambiente vital, después la vida de Pablo y después la teología paulina. Imagínense si se han hecho libros de 300 páginas, examinando solamente 3 o 4 versículos. Para que alguien conozca la teología paulina, pues necesitaría estudiar varios años a San Pablo. Yo les recomendaría que leyeran 2 libros a los que están estudiando Pablo. El primer libro podría ser San Pablo de Joseph Holzner. Holzner, católico, es el primero que implementa la historia, la crítica histórica en la Biblia. Recuerden que los primeros que lo emplearon fueron los protestantes, los luteranos, a partir del siglo XIX, pero los papas siempre estuvieron indispuestos a la aplicación del método histórico. Fue hasta tiempo de León XIII cuando ya lo admitieron, y después el tiempo de Pío X. Es interesante este libro porque está enmarcado dentro del contexto histórico. Ojalá que algún día lo lean. Y el otro es de Quentin Gorner, que es la vida de San Pablo. Claro, más bien toma el aspecto teológico, Holzner el aspecto histórico. Y hubo un buen poblano, el padre Camilo Maxice, que escribió un libro sobre Pablo y lo llamó San Pablo. Claro, es un libro muy esquemático. Hay gente avesada en su inteligencia que cuando explica una clase solamente pone 3 palabras en la pizarra y los explica. Hay gente que no es tan avesada, que no tiene buena memoria y que transcribe todo en la pantalla y lo va leyendo. Bueno, que tal vez no tiene buena memoria. Eso lo pueden encontrar en San Pablo, ahí se llama Vida de Pablo de Camilo Maxice. Y tercero, yo creo que los que estudiamos bachillerato o preparatoria, si tuvimos un buen maestro de filosofía, la filosofía nos va a gustar. No más que gustar, no gustar, son un mole de cadera o chiles en nogal. Más bien, si tuvimos un buen maestro, nos va a interesar la filosofía, pero ciertamente hay algunos que no le entienden a la filosofía, y eso me hace recordar la encíclica de Benedicto, La Esperanza Salvadora, donde retratan en el paleocristianismo a Jesús como un buen pastor, como un filósofo.
¿Y qué significa, dice Benedicto, la filosofía? Es el arte del buen vivir. Eso es llanamente la filosofía. Y yo creo que los grandes maestros son Aristóteles y Platón. Ya a partir del siglo XVIII, con Immanuel Kant, yo creo que la filosofía pierde sus... Oye, no, más bien desde Descartes con su proyecto ergo sum, yo creo que la filosofía se va desprestigiando. Hoy ya no hay muchos filósofos, hoy hay ideólogos, y los ideólogos tienen sus días contados, dicho sea de paso. Viertan mucho su interés en la antropología filosófica, porque de hecho los que estudian teología en los seminarios 4 años, estudian antes filosofía 3 años, 4 años. Decía tanto San Agustín como Tomás de Aquino y Juan Pablo II que la filosofía y la teología son 2 alas que nos llevan al conocimiento de Dios. Para la fe es la teología, para la razón es la teodicea, porque los primeros filósofos, después de los presocráticos que fueron Anaximandro, Anaxímenes, Empedocles y Tales de Mileto, pues ya aceptaron a Dios, y por eso conjuntaban 3 materias filosóficas: la ontología, la metafísica y la teodicea. Claro que ellos decían que el ser humano podía llegar a Dios, y esto lo plasma Pablo en el capítulo 1, versículo 17 de la carta a los Romanos, que él llama la cólera divina, va en contra de la impiedad del hombre. ¿Y qué dice Pablo? No se puede excusar a aquel que, habiendo llegado al universo, no llegó a su creador. No se puede excusar al ser humano que, llegando a ver los secretos del universo, no llegó a su creador. Vimos tristemente en el Congreso un diputado de un partido, no puedo decir el partido que estoy en misa, y con la ley mordaza que aplicaron un poco en el refrigerador, no sé qué la resucitó. Habló Dios bendiga a Dios, y por ahí un grupo disque de izquierda, porque cuando ustedes viajen a Europa, que lo hacen de vez en cuando, y conocen a izquierdistas europeos, ellos comen en las esquinas de las plazas, porque el izquierdista no debe comer en restaurantes lujosos, y los de izquierda en México comen en el casino español o en el sur, porque son izquierdistas capitalistas. Yo no conozco ningún izquierdista en México que viva como izquierdista. La izquierda es un pretexto para llegar al poder. Bueno, y por ahí unos de izquierda dijeron una torpeza, con el respeto de las damas, porque habló una dama y dijo: si usted supiera que para llegar al Estado laico el país ha sufrido guerras y sangre, ¿quién ha ocasionado esas guerras? El gobierno. Las guerras las ocasionó Juárez, que para mí tenía una inteligencia media con sus cartas, siendo un país católico en un 100%. Y las guerras las ocasionaron los jefes revolucionarios, desde Obregón hasta Calles, y en aquel tiempo, si mal no recuerdo, 1926, México tenía 130,000 protestantes y 16,200,000 católicos. La sangre y las guerras lo realizaba el gobierno. Pero tristemente no aparece en los libros de historia oficial. Y siempre dicen en la historia oficial que la Iglesia
ha acaparado la riqueza y todo. Que son cuentos que varios historiadores han descartado. Y vemos que el compulsivo está en nuestra patria. Los izquierdistas se agarraron del mastín del 2 de octubre y hoy reprimen y exhiben. Qué tristes son esas historias que en México se están repitiendo. Mientras algunos mexicanos gritan y aplauden a la Miss Universo, no están contemplando que el barco se está hundiendo. Y en eso no dice nada. Por eso, tristemente, hay varios mexicanos que tienen dinero que están ya saliendo del país, porque no saben qué va a pasar el día de mañana. Y claro, es bueno decirlo en la misa porque los sacerdotes tenemos que proclamar siempre la verdad, porque la verdad nos hace libres. Pero, como decía el Papa Francisco, anunciando este año jubilar, la esperanza no defrauda. Yo espero que en medio de la oscuridad haya guías de luz y de consuelo. Que el ejemplo de un gobierno tiránico que fue el gobierno romano en tiempo de Santa Cecilia, bueno, pero en aquel tiempo por lo menos, como lo pueden ver en la antología del padre José Luis García Bueno, en su famosa historia de los mártires, por lo menos, en el Imperio Romano hacían actas para matar a una persona. Y en nuestro México lindo y querido, como decía el Charo Cantor, desde el año 1858 hasta hoy, bueno, no hasta ahorita, hasta 1978, mataron a laicos, a niños, a jóvenes, a obispos, hacia obispos también y a sacerdotes, sin fincarles ningún juicio. Y eso es lo más trágico de México. Pues que Santa Cecilia nos ayude no solamente a cantar bien en la misa, como tenores, barítonos, bajos, contraltos sobre sus sopranos, sino en especial para que, al igual que ella, no seamos cobardes ante las adversidades. Así sea. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en pie, elevemos nuestra súplica al Padre, decimos todos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Papa León, por nuestro obispo Víctor, oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria y estado y localidad, oremos. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, por nuestras intenciones y necesidades, en especial por nuestros enfermos, por Yola Coutinho, por todos los alumnos y asesores de Pedagogía San Pablo y Introducción a la Antropología Filosófica, oremos. Padre, Por los que no tienen trabajo, por los que tienen depresión y ansiedad, por los que no tienen ganas de vivir, por las viudas, los huérfanos, los encarcelados, los presos, los migrantes, por los que están en asilos, en hospicios, en hospitales y en anexos, para que haya en Dios y en los más cercanos ayuda y consuelo. Oremos al Señor. Por nuestros seres queridos que han muerto, por Monseñor Rogelio Montenegro Quirós, por Mercedes de Alpar, por el Padre Víctor Manuel Domínguez Mundó, para que participen de la vida más allá de la muerte. Oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Te presentamos el vino y pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. El
Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la paz de todas sus ángeles. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Cecilia, por tu gracia te sean agradables, así como lo fue el combate de su martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de tu mártir Cecilia, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles y santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Rogelio Montenegro Quirós y Víctor Manuel Domínguez Mundó, presbíteros, de Mercedes Leal Parra, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, por Fabiola Coutinho, por los alumnos de Pedagogía en San Pablo e Introducción a la Antropología Filosófica, por sus asesores para que perseveren en la fe, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no se me olvide nuestras casas, recuerda la Corpus Christi. Una espina donada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Una espina donada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor.
Oremos. Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Cecilia por la doble victoria de su dignidad y de su martirio, concédenos por la eficacia del sacramento que, venciendo valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y Descansen en paz. Así sea. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz, nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, No traéis tu visita de no avances, pero no todas las partes no corazones, que hay en nuestro Espíritu Santo como verdaderamente, hasta el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Santa María de Guadalupe, Reina de México, Salva nuestra